Buenas tardes, hermanos, buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este estudio el día de hoy. Vamos a tener un tema muy importante. El tema es la dulzura de su reino. Es el capítulo 5 del estudio que estamos llevando del escritor John Piper. Y bueno, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a tener una oración para poner estos momentos en manos de nuestro Dios. Gracias, Dios, te damos por este día. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque tú has provisto, Señor, para cada una de las necesidades, mi Dios. Ponemos en tus manos, mi Dios, todo este tiempo, todo lo que aquí se haya de hablar, que Padre bendito todo sea para honra y gloria tuya, mi Dios. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hermanos, a los que han de ver este mensaje, a las personas, Señor, que puedan ver esta meditación, Señor, que sea de bendición para ellos, mi Dios. Los ponemos en tus manos, mi Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar el día de hoy el capítulo 5 de nuestro estudio, de nuestro libro que estamos estudiando, que es Cristo y el coronavirus. La dulzura de su reino, capítulo 5. Y nuestro escritor habla acerca de una pregunta. Inicia esta meditación, este análisis con una pregunta. Dice, ¿por qué debería considerar que la noticia de la soberanía de Dios sobre el coronavirus y sobre mi vida es una enseñanza dulce? ¿Por qué debería considerar que la noticia de la soberanía de Dios sobre el coronavirus y sobre mi vida es una enseñanza dulce? Para muchas personas hoy en día esto no es una enseñanza dulce. Para muchas personas hoy en día es un momento de dolor, un momento de tristeza, un momento de aflicción, un momento de prueba. Pero como ya lo hemos visto a lo largo de estos estudios, dice nuestro mismo autor, la soberanía de nuestro Dios puede detener al COVID y no lo ha hecho. Es la misma, y esa soberanía es la misma soberanía que sostiene al alma en medio de esta situación, de esta pandemia. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa esto? Lo vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir desarrollando este estudio de una manera en el que vamos a entender cómo es que nuestro Dios, aún en esta situación, es una situación dulce en la que nosotros podemos ver cómo nuestro Dios está obrando. ¿De acuerdo? Dice, si Dios no está en el trono, no hay buenas noticias. La soberanía que gobierna en la enfermedad es la misma soberanía que sostiene en la pérdida. La soberanía que quita la vida es la misma soberanía que venció a la muerte y que lleva a los creyentes a la presencia de Cristo en el cielo. No es dulce pensar para quienes es su última hora, ni que pensemos en que nuestra vida depende de esta enfermedad. El hecho de que Dios reina es una buena noticia. Dios reina y está, el hecho de que esté esta situación de enfermedad no es algo dulce, pero el hecho de que Dios es el que reina y Él está por sobre todo, esa es la buena noticia. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es recto, Dios es bueno y Él es infinitamente sabio. Y con sabiduría, Dios mueve
y tiene todo bajo su control. Y como dice en la palabra de nuestro Dios en Job 12:13, en Job 12:13, con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Y en Salmos 147:5 dice, su entendimiento es infinito, mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender. Es ahí donde está nuestro Dios. Entonces, esa es la dulzura, esa es la seguridad que nosotros tenemos de que nuestro Dios tiene esta soberanía, ese control sobre las cosas que pueden pasar o no pasar a sus hijos. También, hermanos, pues si tienen alguna duda o algún comentario, aquí voy a estar leyendo sus comentarios y si pueden por ahí compartir la publicación, pues para que otros hermanos se unan también. Perdón, olvidé decirlo al principio. Pero bueno, entonces, como veíamos, la dulzura de nuestro Dios se muestra en que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control aún de esta enfermedad, aún de toda esta situación económica que estamos viviendo el día de hoy y que probablemente no se recupere de una manera rápida, pero sin embargo, dice en el libro de Job 12:13, suyos son el consejo y el entendimiento. Suyos son el consejo y el entendimiento, y su entendimiento es infinito. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, en Romanos 11:33. Su mayor objetivo es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de su iglesia, a los poderes, a las autoridades en las regiones celestiales. A él nada lo sorprende, a nuestro Dios nada lo sorprende, porque nada está fuera de su control, nada lo confunde, nada lo desconcierta. Su poder es infinito, es usado con santidad, rectitud, bondad y sabiduría infinita. Y todo es obra a favor de los que confían en su Hijo Jesucristo. Lo que Dios hizo al enviar a Jesús, a su Hijo, a morir por nosotros, tiene que ver todo tiene que ver con esta situación que estamos viviendo ahora, de que aún más allá de todo lo que pueda pasar, Él venció la muerte, Él venció la enfermedad, Él venció la pandemia, Él venció al virus, Él venció toda situación que se pueda presentar durante estos tiempos. Y bueno, el segundo punto, ¿cómo Dios aseguró todas las cosas para los pecadores? Si yo, siendo pecador, eh, Dios ha tenido tanto amor, ha tenido tanta misericordia para mostrar eso que Él tiene preparado para mí. ¿Cómo es que Dios lo mostró? Esta es la conexión que se encuentra en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Esto significa que la disposición de Dios a enviar a su Hijo para que fuera crucificado en nuestro lugar es su declaración y confirmación de que Él usará toda su soberanía para darnos todas las cosas. Pero, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Esto es lo que nos expresaba en sus palabras. En otras palabras, es seguro que Él lo hará y eso está garantizado por la sangre de su Hijo Jesucristo. Al hecho de que Él envió a Jesucristo a morir por nosotros en una cruz, Él así refiere a que contempla
todas las cosas, a las cosas que necesitamos para hacer su voluntad, glorificar su nombre y llegar a salvo a su gloriosa presencia. Entonces, todo eso está contemplado, aún con o sin COVID, con o sin pandemia, con o sin situaciones que nosotros a nuestra perspectiva no considerábamos. El Señor todo lo tenía establecido. Entonces, tres versículos adelante, Pablo nos explica cómo funciona esto de que todas las cosas en la vida real, incluyendo la situación del COVID, ¿qué pasa cuando el COVID se encuentra con un compromiso infinito de Dios? El certificado con sangre de darnos todas las cosas, esto es lo que nos dice. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia, el virus, así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En toda situación, hermanos, sea de angustia, sea de tribulación, sea indigencia, sea lo que nosotros estemos enfrentando, sea peligro, sea violencia, sea lo que sea que esté delante de nosotros, enfermedad, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no pasemos por alto estas palabras dolorosas, porque todas estas cosas están contempladas para el extendimiento y para que nosotros cumplamos, como dice aquí, el propósito, el compromiso infinito que Dios tiene para nosotros. Entonces, Dios nos dará, dice aquí nuestro autor, esto significa que todas las cosas que Dios nos dará porque no escatimó ni a su Hijo, incluyen que Él guardará nuestra muerte, guardará es guardarnos de atravesar la muerte, o como dicen Romanos 8:38 y 39, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo bajo nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Entonces, aún todas esas cosas no podrán apartar del propósito que el Señor tiene para nosotros. Entonces, lo que Satanás dispuso para mal, porque si Dios tiene el control de poder detener este virus, esta enfermedad, esta situación económica, si el Señor tiene ese control, ese poder para poder detenerlo y no lo ha hecho, es porque tiene un propósito y tiene una enseñanza. Y dice aquí, lo que Satanás dispuso para mal, aun si Satanás dispuso este virus, esta situación y todo esto para mal, dentro de los límites que Dios le ha dado a Satanás, y él tuviera cierta participación en nuestro sufrimiento, él de todas maneras no podría hacer nada sin que el Señor estuviera hasta cierto punto de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice en su palabra, no puede, bueno, dice en su palabra en Job 1:12 y en Lucas 22:31 y en 2 de Corintios 12:7. Y dice, y al final es correcto que digamos lo que José dijo a sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Entonces, no puede herirnos sin el permiso o la restricción de Dios. Aun y cuando Satanás tuviera planes malignos, todo Dios lo
lo dispuso para bien. Y eso dispuso no es de ahorita, no es, no es de algo que Dios ahorita esté tratando de componer, porque nada lo sorprende como lo vimos al principio. Entonces, Dios es quien controla todas las cosas y si permitió que llegara esta situación a nuestras familias, a nuestro país, incluso a quienes ya han tenido a alguien cerca que ha enfermado de esta situación, pues el Señor tiene un propósito. Y ustedes, lo que son las palabras de José cuando habla con sus hermanos y les dice, ustedes, nosotros al final de todo esto podremos decir lo que José le dijo a sus hermanos. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Desde un principio, todo era para bien. Entonces, esta es la clave del consuelo. Cuando el mal de los hombres y el mal de Satanás agravan nuestro sufrimiento, Dios tiene todo bajo control, desde el principio hasta el final. Desde que, desde que comenzó todo esto, el Señor ya sabía hasta dónde y hasta quién. Entonces, ni Satanás, ni la enfermedad, ni el hombre pecaminoso son soberanos, solo Dios lo es, y Él es bueno, sabio y soberano. Y ni un gorrión cae sin que el Señor lo permita. Este es, este es uno de los puntos más importantes. Jesús habló a sus discípulos sobre la dulzura de la soberanía de Dios y lo hizo con estas hermosas palabras. ¿No se venden dos gorriones por una monedilla? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes, aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Entonces dice, ni un gorrión cae si no es el plan de Dios. ¿No valen ustedes más que muchos pajarillos? Entonces, ningún virus mueve el plan de Dios. Ninguna situación económica mueve el plan de Dios. Esta soberanía es meticulosa, tiene el control del más mínimo detalle de nuestras vidas. Y dice Jesús, tres cosas muy importantes. Eres más valioso que muchos gorriones. Los cabellos de tu cabeza están contados. No temas. ¿Y por qué no? Porque la sabiduría meticulosa de Dios, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Refleja que Dios en su santidad, en su bondad y en su sabiduría, Él tiene bajo control todas las cosas, no queda ni un mínimo detalle. Entonces, este es el secreto que anteriormente mencionábamos, saber que la soberanía que puede detener al coronavirus, que no lo ha hecho, es la misma soberanía que me sostendrá a mí, a mi familia, a todos los que estamos pasando por esto, aún en medio de esta situación. Y no solo nos sostiene, sino que hace que todo sea amargo o dulce, obre para nuestro bien, para el bien a los que aman a Dios y que son llamados según Cristo. Entonces, entonces viene aquí la última parte y que es la más hermosa. La más hermosa de todas. Dice, soy inmortal hasta que haya terminado mi trabajo. Este tipo de confianza tan sólida frente a la muerte que le ha dado valentía al pueblo de Cristo durante 2000 años. La verdad,
acerca de la sabiduría sabia y buena de Dios ha sido el poder estabilizador de miles de cristianos en medio de sus sacrificios de amor. Y nos menciona un caso de un misionero que estuvo en la India allá por el 1812, en donde él murió por una peste, una situación parecida a la que estamos viviendo hoy. Y es un buen ejemplo para entender lo que, lo que como hijos de Dios deberíamos de tener muy presentes. En enero de 1812, él muere el 16 de octubre. Entonces, en enero de ese año, él escribe en su diario: parece que el año actual será más peligroso que los anteriores. Quiero vivir para completar el Nuevo Testamento en Farsi. Después de esto, mi vida tendrá menos importancia. Sea que viva o muera, deseo que Cristo se magnifique en mí. Si tiene trabajo para mí, no puedo morir todavía. Entonces, parafraseando esta mm, meditación, este análisis, esa reflexión que hace este misionero, dice: soy inmortal hasta que termine la obra de Cristo que Él tiene para mí. Entonces, si Dios ha puesto en nuestras manos una misión, un trabajo especial, un ministerio en el cual servirle a nuestro Dios, hasta que terminemos nuestra obra para la cual el Señor nos ha llamado, hasta ese momento nosotros vamos a morir. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene un propósito, un ministerio, un servicio a nuestra comunidad. Entonces, hermanos, todas estas cosas nos dan esa seguridad de que si enfermamos o no enfermamos, el Señor va a estar al cuidado detallado de nuestra vida y de nuestra familia. Y si yo llego a faltar, el Señor va a seguir al cuidado detalladamente, mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos hacerlo, de nuestra familia y de nuestros seres queridos. Entonces, no tenemos por qué temer. Si hay esta situación difícil, complicada, con incertidumbre, porque mucha gente se ha quedado sin trabajo, muchas empresas están trabajando a mitad de lo que trabajaban antes, muchas situaciones, hermanos. Entonces, no vales tú mucho más que un gorrión. El Señor dio a su Hijo por ti. Vales mucho más, vales la sangre de Cristo. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar, hermanos. El Señor nos amó tanto que valemos la sangre de Cristo. Y juntamente con Él nos dará todas las cosas. La salida a esta situación que de momento vemos tan difícil, la salida a nuestros compromisos que de momento vemos cómo vamos a salir. Entonces busquemos a nuestro Dios y, y mientras el Señor tenga un propósito, un ministerio, un lugar en donde yo le sirva, el Señor me va a mantener con vida. Si el Señor ya me dio mi trabajo y yo ya cumplí con mi misión, el Señor puede hacer con mi vida lo que Él decida, porque soy hijo suyo y Él es mi Padre, el cual en su soberanía tiene lo mejor para mí. Entonces, ¿qué hay mejor que estar en la presencia de Él? No hay nada mejor, es lo que esperamos, estar en la presencia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, aun y cuando nosotros podamos estar
en una situación gris, abrumada, con mucha incertidumbre, al final lo que nosotros debemos de buscar es cumplir con ese propósito para el que el Señor nos ha llamado y poder decir como este misionero, sea que viva o muera, deseo que Cristo se magnifique en mí. Si tiene trabajo para mí, no puedo morir todavía. Él estaba viviendo una situación como la de nosotros hoy en día, no con la tecnología, no con la eh, medicina tan avanzada, era 1812, pero lo que sí es que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Entonces, hermanos, confiemos en nuestro Dios, en que aún y cuando Él eh, tiene el poder para controlar y para retirar todo esto, él no lo ha hecho porque tiene un propósito y que el Señor nos muestre cuál es ese propósito que tiene para mi vida y cuál es ese propósito y ese lugar en donde yo le voy a servir si es que aún no lo conocemos, hermanos. Y bueno, termina nuestro autor el estudio diciéndonos un escrito de este hermano misionero Henry Martin, que dice, Martin a los 24 años había escrito, si Dios no fuera el soberano del universo, cuán miserable sería yo. Pero el Señor reina, la tierra se alegra y el propósito de Cristo prevalecerá. Oh alma mía, alégrate en esta idea. El propósito de Cristo prevalecerá. Aún cuando nuestras autoridades están inciertas, aún cuando nosotros mismos no sabemos si tendremos trabajo el día de mañana o no, el Señor, el propósito de Cristo prevalecerá. Entonces, hermanos, esa es la dulzura del reino de nuestro Dios, que aun y cuando todo esto se mantiene incierto, el Señor prevalece, sostiene y sus promesas no cambian, sus promesas siguen día con día. Hermanos, es tan maravilloso poder descansar en estas promesas, es tan maravilloso poder descansar en esta confianza, en este amor que nuestro Dios nos da. Podemos día con día enfrentar las situaciones que se vienen por delante, aún por más difíciles que parezcan, el Señor, el propósito de Cristo para mi vida prevalecerá. Y hermanos, de verdad les invitamos a que estemos en esa confianza, en esa seguridad, en esa fe, en que nuestro Dios va a cumplir ese propósito. Y el propósito de su iglesia es seguir compartiendo de este amor, de todo esto que el Señor tiene preparado para nosotros y que muchos aún no lo conocen. Entonces, hermanos, vamos a orar, vamos a tener este tiempo de oración por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestra iglesia y aún más allá de nuestros hermanos misioneros. Hoy estábamos hablando de uno de ellos y pues que el Señor siga fortaleciendo la vida de nuestros hermanos allá en el extranjero y vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Eres misericordioso, mi Dios. Te pedimos, Padre, que tú seas, Señor, con tu iglesia.
tú fortalezcas el espíritu de cada uno de tus hijos, Señor, a los que ya fuimos llamados y a los que aún han de ser llamados, Señor, los ponemos en tus manos, mi Dios. Ponemos en tus manos, Padre, a nuestros hermanos misioneros, Señor, por Areli, Señor, ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de nuestros misioneros que estamos apoyando, Señor, que estamos en que están en aquellos lugares donde tu palabra, tu nombre es perseguido, Señor. Bendícelos, Padre, que tu nombre sea glorificado en aquel lugar, Señor, que tu nombre sea conocido, Señor, en aquellos países, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, a nuestros hermanos en la Huasteca, Señor, que tú seas con ellos, mi Dios, que tú sigas proveyendo para cada una de sus necesidades, principalmente, Señor, en la manera espiritual, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hermanos que están en enfermedad. Ponemos en tus manos, Padre, a nuestros hermanos de edad avanzada, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a todos estos hermanos, Padre, que tú ya conoces de antemano, Señor. Los ponemos en tus manos, mi Dios, que tú tengas misericordia de ellos, de nuestro hermano Bocelli, de nuestro hermano Jesús Armenta, Señor, que tú seas con ellos, mi Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a nuestros hermanos que han perdido trabajos, a nuestros hermanos que han tenido familiares enfermos, Señor, por nuestra hermana Mimi. Ábalo, Señor, por su amiga, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú seas con ella. Ten misericordia de su vida, Señor. Y así como tú lo has, como lo hemos estudiado el día de hoy, si tú tienes un propósito para su vida, si tú tienes un trabajo para ella en este mundo, Señor, tú tendrás a resguardo su vida, Señor. Tendrás a resguardo su vida, mi Dios, y ella podrá dar testimonio de lo que tú eres, Señor. Podrá dar testimonio de lo que tú eres, has sido y serás, Señor, siempre a lo largo de esa historia, Señor. El sostén y el motivo y el por qué todo esto es para honra y gloria tuya, mi Dios. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud por alguna otra situación, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a cada una de las familias, Señor, que están en nuestra congregación, Señor, que tú seas, Padre, la fortaleza y el centro, la unión, Señor, para estos momentos de dificultad, Señor, que podamos, Señor, estar anclados en ti, que podamos, Señor, estar confiados en ti, que podamos tener esa mirada fija solamente en ti, Señor, y que, Padre bendito, tu nombre sea glorificado en todo y por todo, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestros pequeños, Señor, que tú les guardes, que tú les des paciencia, Señor, que tú les des, Señor, ese ánimo, Señor, de continuar con todo esto, Señor, que tú les guardes, que tú les cuides, Señor, y que, Padre bendito, tu nombre sea glorificado a través de estas vidas, de estos pequeños, que ellos puedan seguir conociéndote aún más en medio de esta situación, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a toda tu congregación, a todos tus hijos, a todo tu pueblo, Señor. Y lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Pues un gusto estar con ustedes. Que el Señor les bendiga. Y vamos a seguir estudiando este libro tan hermoso. El Señor les bendiga grandemente. Y saludos, hermanos. Si tienen alguna duda, igualmente pueden escribirlo en los comentarios. Tanto una servidora como el pastor, pues vamos a estar al pendiente de los comentarios si hay por ahí alguna duda. Si aún no tienen el material, el libro, pueden solicitarlo y por ahí se los estaremos enviando. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana en el siguiente estudio. Un abrazo. Cuídense mucho. Bye.